Bueno, aún sigo un poco emocionado de la entrevista que acabo de grabarla y siempre hago la intro a posteriori. Hoy hablamos de evolución humana, de cómo era la salud en la prehistoria, de por qué tenemos abuelas, de cómo influyó en la salud, el paso de ser nómadas a ser sedentarios. Y sé que pueden no parecer los temas más atractivos, pero confía en mí. Quédate hasta el final. Hoy tenemos con nosotros a Marina Lozano Ruiz, paleontóloga, doctora en historia y profesora universitaria. La carrera científica de Marina está centrada en el estudio de los restos humanos de homínidos de la prehistoria, principalmente dientes, y también está involucrada en líneas de investigación como el origen del lenguaje, de lo que veréis que hablamos en el capítulo, o de otras manifestaciones cognitivas complejas. Además, Marina es parte del equipo de investigación de Atapuerca y, dicho sea de paso, una divulgadora y una comunicadora excelente, vais a verlo. Os dejo con la entrevista con Marina Lozano Ruiz. Entiende tu salud, un podcast de salud y medicina creado por Gonzalo Vaquero Sanz. Buenos días, Marina. Muchísimas gracias por venir. Qué ilusión tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Pues empieza comentándonos, Marina, de qué moría, iba a decir moría la gente, pero voy a decir moríamos en ¿Vale? la prehistoria, en el Paleolítico o en el Neolítico. ¿Cuáles eran las principales causas de muerte? La respuesta ya a esta primera pregunta es que va a ser complicado saber la causa de la muerte. ¿Por qué? Porque si no es una muerte violenta que deje una evidencia en forma de traumatismo en alguna parte del cuerpo, o una enfermedad que sea lo suficientemente crónica para que deje marcas en los huesos, o una enfermedad ósea por sí misma que sea grave para que provoque la muerte, va a ser complicado establecer la causa de la muerte de los individuos. De hecho, la mayor parte de las veces nosotros tenemos o estudiamos restos humanos y podemos decir muchas veces más cosas de cuando estaban vivos de realmente la causa de la muerte. Pero si lo enlazamos esto y nos podemos preguntar, vale, entonces, ¿qué enfermedades tenían? Pues ahí sí que ya tenemos más respuestas. Ujú. Y dinos algún ejemplo de este tipo de enfermedades que sí que sabemos que podían tener. Vale, pues en primer lugar he dicho que podían tener, bueno, que podían morir si morían de una muerte violenta, que fuera un traumatismo. De esto sí que tenemos evidencias en Atapuerca mismo, en la cima de los huesos, que es un yacimiento en el que se han encontrado 29 individuos, aproximadamente de hace unos 430.000 años. Hemos visto que algunos de ellos tienen marcas evidentes de traumatismos craneales. En concreto, hay un estudio que indica que se ha encontrado el asesinato más antiguo de la historia, porque hay un individuo que tiene 2 impactos frontales en el cráneo y que le causarían la muerte. Pero no nos vamos a poner tan violentos, porque otras enfermedades que tendrían estos individuos serían desde enfermedades respiratorias, metabólicas y endocrinas, enfermedades tumorales. Hemos encontrado evidencias de cáncer, de tumores. Uno de los ejemplos más antiguos que tenemos en paleoantropología es un metatarso, me parece, de un Australopithecus sediba, que es de una especie anterior al género Homo, al que pertenecemos nosotros, y que se encontró en Sudáfrica, está datado en unos 2 millones de años y tenía un tumor. Entonces es como una evidencia de cáncer antiguo. Pero hay otras evidencias también de enfermedades tumorales y cancerígenas desde el Neolítico. También en un neandertal hay un tumor en una costilla. Lo que pasa es que se cree que sería benigno, pero de todas maneras está la presencia de que esa costilla tuvo un tumor por las evidencias que encontramos en el hueso, pero creen que no causaría la muerte de esos individuos. Es decir, que sí que encontramos un amplio rango de enfermedades que afectaron a nuestros antepasados.
Interesante, o sea que el cáncer en realidad existe desde que existimos nosotros. Claro, es verdad, solo podemos saber lo que afectaba a los huesos o a los dientes, se me ocurre, por ejemplo, y ahora te preguntaré sobre los dientes, pero sobre las enfermedades quería preguntarte que si podríamos tener más o menos la certeza de que podrían morir de las mismas causas que a lo mejor distintas tribus que existen actualmente en selvas o tal, pues por ejemplo, me lo imagino, diarreas, infecciones, mosquitos, o sea, ¿podrían morir por prácticamente las mismas cosas? Claro, sí, además hay que tener en cuenta algo muy importante, que es que durante una gran parte de nuestra evolución, lo que es la medicina como la conocemos en la actualidad no existía. Hay evidencias de que los neandertales conocían plantas medicinales. En el cálculo, en el sarro dental de los neandertales de la Cueva del Sidrón, que es un yacimiento que está en Piloña, en Asturias, han estudiado el cálculo dental y han encontrado restos de planta de camomila bueno, que tiene unos evidentes beneficios. Entonces, sí que creemos que los neandertales conocerían o utilizarían algunas plantas a nivel de medicina, pero claro, también sabemos que las plantas medicinales, pues ingeridas o en forma de infusión o como las tomaran ellos, tienen una utilidad limitada. Entonces, de una infección se morirían. Por ejemplo, el cráneo 5 de la cima de los huesos, hace 430.000 años. Este individuo creemos que se murió por una infección que empezó porque se le rompió un diente. Se le rompió un molar, una rotura grande que afectó también la raíz. Eso provocó un absceso, una inflamación del maxilar y finalmente murió por una septicemia, es decir, algo que en la actualidad, sobre todo en las zonas occidentales, no nos podría pasar, no nos moriríamos porque se nos rompe un diente. En el pasado, pues las infecciones eran una causa muy importante de muerte. Y luego los parásitos, las infecciones por parásitos. Últimamente, gracias al desarrollo de la genética, se están haciendo estudios para identificar qué parásitos tenemos o teníamos ya en el pasado. A veces, si se tiene la suerte la suerte de encontrar restos de heces fosilizadas, que se llaman coprolitos, se puede estudiar si tenían parásitos y se está viendo que las infecciones parasitarias no es algo relativamente reciente, sino que ya estaba de bastante antiguo y que seguramente provocaría una gran mortalidad. Ujú. ¿Y cuál era la esperanza de vida? Lo que pasa, claro, tenía en mente hacerte esta pregunta y seguro que muchos de los espectadores se la están haciendo, ¿cuál es la esperanza de vida? Pero siento que no es del todo fidedigno y que es más interesante preguntarte hasta qué edad podían vivir, porque claro, la esperanza de vida, pues la mayoría se morirían siendo niños, siendo bebés, entonces la esperanza de vida, como es una media, está muy alterada, ¿me explico? Sí, sí, es totalmente cierto. Y luego aquí yo creo que es interesante destacar que tenemos un cierto problema, no, quizá no tanto metodológico, pero sí un problema de los restos que nos encontramos. Y me voy a explicar. Cuando nosotros encontramos restos de un individuo que murió en edad infantil durante su desarrollo y crecimiento, ahí podemos saber la edad de muerte con una certeza de un rango de meses. ¿Por qué? Pues porque conocemos muy bien cuándo se forman, cómo crecen los huesos y sobre todo los dientes. Los dientes tienen un patrón de desarrollo, formación y erupción muy marcado a nivel genético y entonces nos ayudan y nos sirven para establecer en su cuestión de meses cuándo se murió un niño o una niña. Pero cuando termina el periodo de crecimiento en los individuos adultos, los rasgos que, vamos a decir así, que envejecen el esqueleto son más complicados de cuantificar. Es decir, nosotros sabemos que las pelvis se acumulan recrecimientos óseos, los cartílagos de las costillas, los dientes se desgastan. Pero si vamos a mirar la metodología que tenemos, nos dicen que hay una ratio que puede estar variando 20 años. Entonces, claro, ahí tenemos pues lo que muchas veces se publica de individuo femenino entre 40 y 60 años. ¿Por qué? Porque lo vemos viejo para, para lo que es, pero no podemos, pero a lo mejor en realidad sí que tenía 80.
Entonces, la esperanza de vida o hasta cuándo podían vivir. En la cima de los huesos, y lo vuelvo a decir porque es que es un yacimiento espectacular y cuando hablamos de evolución humana es un referente. Y además, como yo también trabajo en Atapuerca y estoy muy vinculada, muchas veces suelo pues, hacer referencia a estos individuos, pero nos sirve mucho para lo que has preguntado. De los 29 individuos, sabemos que hay uno que es muy probable que tuviera más de 60 años cuando murió. ¿Por qué? Porque tenía las vértebras lumbares muy desgastadas, con artrosis, la pelvis también, entonces más de 60 años seguro. ¿Que todos llegaran a esa edad? Probablemente no. ¿Que habría una mortalidad neonatal o perinatal importante? También seguro. Lo que sucede es que, por ejemplo, en restos de neandertales o de especies anteriores a la nuestra, claro, ya estamos hablando de cronologías muy antiguas, es complicado que se conserven restos tan frágiles como los de los bebés y los niños. Entonces es posible que estén infrarrepresentados y no lo podamos decir. Ahora, en otras épocas más recientes, como por ejemplo el Neolítico o la Edad del Bronce, sabemos que la mortalidad infantil era elevada, muy elevada. Ujú. ¿Y cómo era la dieta? Porque, bueno, tú estás especializada en salud bucodental, que no lo hemos comentado, y antes dijiste el tema de las plantas, los dientes, la camomila y tal, entonces imagino que más o menos se puede estimar cómo era la dieta en la prehistoria. Ujú. Sí, sí, sí. Nosotros para conocer la dieta de la prehistoria tenemos muchas evidencias. Por ejemplo, la cultura material, las herramientas que tenían, podemos inferir para qué las utilizaban, si para cortar carne, machacar huesos, después los restos de los animales que se comían, ¿no? Que hay en los yacimientos. Entonces, pues podemos saber pues, que comían desde mamuts hasta ciervos, caballos, etcétera. Y luego los propios restos humanos también nos dan esas pistas. ¿Y qué podemos hacer? Podemos hacer análisis de isótopos que según lo que tú comas, pues van quedando unas marcas en los huesos pues de nitrógeno, de calcio, y entonces pues según las proporciones que tengas, puedes saber si la dieta ha sido una dieta más, con más componente cárnico, con más componente vegetal. Normalmente, en periodos prehistóricos de, sobre todo del Paleolítico, nos cuesta bastante identificar las dietas vegetarianas. ¿Por qué? Porque es muy complicado que fosilicen las plantas. Entonces, por estudios de pólenes, de carbones, podemos saber qué tipos de plantas había y podemos inferir que se las habrían comido seguramente, pero es complicado. Y después como tú has dicho, la salud bucodental. La salud bucodental sí que nos da muchas pistas a grandes rasgos del componente de la dieta y también el desgaste de los dientes. No se desgastan los dientes de igual manera si la dieta es más suave, más abrasiva. Y esto es súper interesante porque en el Paleolítico, más o menos hasta los neandertales, no dominaban el fuego. Entonces, lo que sucedía es que la dieta era una dieta muy abrasiva porque todo se lo comían crudo. Entonces, ahí nos da como pistas los patrones de desgaste a nivel microscópico que estudiamos eh, con diversos tipos de microscopía. Y, por ejemplo, entre los neandertales, lo que suele ser más común es que tenían una dieta muy carnívora, mucho. Ujú. Comían mucha carne. También es cierto que puede ser que la parte vegetal esté como más escondida o que sea más difícil de ver, pero todos los indicadores nos dan que la mayor parte de los neandertales tenían una dieta súper carnívora, dependiendo también del momento, porque los neandertales vivieron durante 200.000 años en épocas muy frías, en épocas más templadas. Ellos se fueron adaptando y en épocas más frías eran más carnívoros y en épocas un poco más templadas pues tenían más recursos vegetales y comían más. Porque, bueno, un apunte súper breve y yo todo lo que sé de esto no es más que de los libros del clan del oso cavernario. Nosotros venimos de los cromañones, ¿no? Bueno, a ver, eso es interesante porque Cromañón es una denominación que ahora dentro de la gente que estudiamos evolución humana como que se usa poco. Un Cromañón en realidad es un Homo sapiens arcaico, los primeros Homo sapiens. Se denominaron Cromañón porque se encontraron en un yacimiento de ese nombre de Francia.
Entonces, para diferenciarlos de los neandertales, pues cromañones. Y luego ya los Homo sapiens más modernos, que seríamos nosotros. Ahora de lo que se habla es de Homo sapiens para todo. Sabemos que los Homo sapiens, ¿de dónde venimos? ¿De quién evolucionamos? Pues de un antepasado común con los neandertales. En Vale, evolución humana todavía no estamos seguros de qué especie fue ese antepasado común con los neandertales. Pero bueno, la cuestión así para explicarlo brevemente sería que Cromañón hace referencia al Homo sapiens, que es nuestra especie, pero a los primeros que poblaron Europa, a los más antiguos. Y no se qué suele bueno. usar ya mucho. Qué bueno. Y sobre el tema de los neandertales, sí que he escuchado alguna vez que tenemos un porcentaje, no sé si un 1 o un 3%, creo que era un 3% de nuestro material genético que viene de los neandertales, tal. Ok, pero ¿esto qué implica? O sea, ¿qué tenemos de neandertal? Vale, aquí el porcentaje varía. Hace años, cuando se empezaron a hacer los primeros estudios genéticos, decían un 5% de ADN neandertal y luego bajó a un 3 y entre un 3 y un 1%. Esto es una cuestión simplemente metodológica. Es decir, cuanta más muestra analices tú de ADN de los neandertales, pues tendrás una cifra más adecuada o más adaptada a la realidad. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que los neandertales son una especie muy interesante. Es una especie, es la única especie típicamente europea. Son los que evolucionaron en Europa. Todos los demás hemos venido de África. Nosotros, los sapiens, vinimos de África. Entonces ellos estaban en Europa y en el Próximo Oriente y poblaron zonas tan lejanas como Uzbekistán. En un momento determinado, hace aproximadamente unos 60.000 años, 45.000 años, los neandertales y los sapiens se encontraron. Aquí hay muchas hipótesis al respecto, desde especialistas que dicen que estos encuentros fueron violentos, pero no tenemos evidencias de neandertales muertos o asesinados y que pudiéramos decir que los han asesinado los sapiens, ni viceversa. En cambio, la genética, cuando se estudia el genoma neandertal y el genoma del Homo sapiens, se ve eso, que en los Homo sapiens de origen europeo tenemos un porcentaje neandertal. Lo que significa es que durante cierto tiempo hubo una relación entre neandertales y sapiens, es decir, que tuvieron Ujú. relaciones y tuvieron descendencia, tuvieron hijos. Entonces digo yo que vamos a pensar que tal vez pues muy violento no tuvo que ser. Porque los genetistas dicen que seguramente no fue algo como súper común, pero que sí que se fue dando durante miles de años y que por eso tenemos ADN neandertal. ¿Qué significa que nosotros tengamos ADN neandertal? Aquí los estudios yo creo que pueden ser controvertidos porque creo que todavía se tiene que investigar más. Pero, por ejemplo, se ha llegado a decir que hay genes neandertales que predisponen a la depresión. Eh, vale, la explicación de por qué genes neandertales pueden predisponer a alguien a ser más propenso a la depresión o no, para mí no acaban de estar claros y yo creo que se necesita más trabajo. Básicamente porque tampoco entiendo si los neandertales podrían tener depresión de la forma clínica actual, ¿no? Pero el ADN este también es muy importante porque hemos encontrado otras cosas que son súper interesantes. Pues, por ejemplo, sabemos que había algunos neandertales que tenían la piel, bueno, en general los neandertales tenían la piel blanca, pero con ciertas gradaciones, como los blancos que tenemos la piel blanca, pero no somos el Ujú. mismo blanco, pues alguien que vive en el sur como alguien que vive en Helsinki. Y también sabemos que hay neandertales que, por ejemplo, tendrían los ojos claros e incluso que serían pelirrojos. Bueno, pues esto es interesante pensar que a lo mejor estos genes pues los hemos heredado de ellos. Sabemos otras cosas, por ejemplo, que tenían ya los genes vinculados a la capacidad del habla. Y esto es interesante, porque hasta hace relativamente poco, en cuestión evolutiva, se pensaba que el Homo sapiens era el único ser capaz de, la única especie capaz de ser simbólico, capaz de hablar, de cuidar de sus congéneres. Y cuanto más sabemos de los neandertales, vemos que eran seres, una especie muy inteligente, que se adaptó muy bien a circunstancias cambiantes, que tenían capacidad de hablar.
que eran inteligentes, que sabían utilizar algunas plantas medicinales. Es decir, vamos como aportándoles cada vez más factores o más aspectos humanizantes. Y yo creo que eso es interesante. Mm. Bueno, me ha encantado este detalle último de los genes del habla, porque bueno, primero, antes no hablábamos, era rollo gruñidos, gestos y tal, y después, o sea, los genes del habla, porque claro, yo he leído alguna vez que tuvimos antes las cuerdas vocales y todo el material fonológico y tal, antes que la capacidad de hablar. ¿Esto es cierto? A ver, para saber, es que es un tema complejo, porque claro, ¿cómo podemos saber que una especie antepasada nuestra, de la que solo conocemos los huesos, hablaba o no hablaba? Claro, eso es interesante. Pues lo sabemos estudiando diversos aspectos. Estudiando su cerebro. El cerebro no fosiliza, pero afortunadamente tenemos sus cráneos y entonces hoy haciendo tomografías computerizadas podemos reconstruir los cráneos. Entonces, ¿qué estudiamos? Pues las áreas que están vinculadas con el habla, el área de Broca, el área de Wernicke, los neandertales la tienen plenamente evolucionada, incluso Homo erectus, que es una especie que se originó seguramente Homo erectus Homo ergaster bueno, en África hace casi 2 millones de años. Pues ya empezaban a tenerla desarrollada. ¿Qué estudiamos también? Pues estudiamos el aparato fonador. Claro, el aparato fonador, pues la laringe, la faringe, las cuerdas vocales tampoco fosilizan, pero sí fosiliza el hioides, que es un hueso muy interesante. El Eh, único hueso que no está articulado con ningún otro. exacto, eso se lo digo yo a mis alumnos. Y lo que pasa es que el hioides es un hueso que se conserva muy mal. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, solamente hay 2 hioides completos de Neandertal. Es un hueso que si tú te encuentras un hioides neandertal, piensas: "Oh, qué suerte he tenido", ¿no? Para poder estudiar. Y la morfología de ese hueso ya es como la nuestra. Es decir, que ya tendrían preparada la capacidad, o sea, tendrían, pues, por decirlo de alguna manera, tendrían ya como el hardware y el software para poder hablar. Y Oh, me luego encanta eso. los estudios del oído, porque claro, para hablar necesitas que alguien te escuche, si no, no, la cosa no sirve, ¿no? Entonces, los estudios del oído determinan que ya los preneandertales, es un estudio que han realizado unos compañeros míos que trabajan con el material de la cima de los huesos, los preneandertales ya tenían el oído, la estructura del oído para escuchar en la frecuencia del habla humana. Entonces, seguramente tendrían todo preparado para poder hablar. Y es muy seguro también infiriendo cómo era su organización social compleja, lo que hacían, tenían que hablar. Otra cosa es cómo fuera su lenguaje. Sería un lenguaje articulado y se ha propuesto que por la morfología que tenía su boca, es probable que algunas consonantes no las pudieran decir. No me preguntes cuáles, que no me las sé, pero es muy probable que algunas consonantes no las pudieran emitir y que entonces su lenguaje, pues quizá no pudiera ser tan complejo como los lenguajes que tenemos nosotros en la actualidad, pero tenían una capacidad de comunicación grande. Bueno, bueno, qué interesante. Vamos a mover de tema porque si no me quedo aquí estancado. Te quiero preguntar sobre una cosa que siempre me ha generado bastante interés, que es el hecho de pasar de ser nómadas a sedentarios. Porque claro, esto puede parecer algo beneficioso y seguro que ha aportado muchos beneficios, como que estemos aquí. em, pero claro, la dieta se volvió mucho menos variada, o, por ejemplo, el contacto con animales y que esto genere zoonosis. Entonces, ¿qué cambios a nivel de salud generó el pasar a ser sedentarios? Es una pregunta súper interesante porque realmente sí que hay cambios. Durante mucho tiempo se ha pensado que el neolítico, la mal llamada invención de la agricultura y la ganadería, era como la panacea para nosotros. Pero en realidad nos trajo cosas positivas, pero también cosas negativas. Brevemente, para que nos entendamos, el hecho de aprender a domesticar las plantas y los animales, lo que significa es que tú ya no dependes solamente de lo que encuentres en el medio para alimentarte. Durante 6 millones de años de evolución, nuestros cuerpos han evolucionado para ser cazadores-recolectores. Era biológicamente lo que teníamos. Pero
hace unos 12.000 años aproximadamente, empezaron una serie de cambios climáticos, ahí la importancia de los cambios climáticos cuando estudiamos evolución humana, que conllevaron al cambio del paisaje, aridización de algunas zonas, etcétera. Y entonces fue como el hecho de que tú no dependas de lo que me pueda ofrecer el entorno, que además está cambiando, y es más así, pues claro, con todos los millones de años de evolución, yo conozco ciertas plantas, ciertos animales, y poco a poco, pues fueron aprendiendo esta domesticación, ¿no? Que fue un proceso, además, bastante largo. Entonces, ¿esto qué conllevó? Claro, si tú eres un agricultor que depende de la tierra que tú has cultivado, no puedes ir rondando por el mundo. Entonces, te tienes que quedar en tu tierra. Es decir, pasas de ser nómada a ser sedentario. El hecho de ser sedentario y el hecho de tener unas cosechas, unos cultivos, te aporta comida. Pero esa comida, como tú has dicho, tú no cultivas cualquier cosa como cuando tú vas a recolectar, que recolectas cualquier cosa y muy variado, sino que recolectas, o sea, perdón, sino que cultivas unas poquitas cosas. Entonces la dieta empezó a ser, digamos que, mucho más monótona, menos variada y además muy centrada en cereales. Los cereales son unos alimentos que son buenos porque permiten almacenar esa comida durante mucho tiempo y permiten una preparación que ya en el Neolítico y la Edad del Bronce pues hacían preparaciones bastante más elaboradas, pero tiene muchos inconvenientes. Los cereales por sí mismos no son nutritivamente tan completos como otros alimentos que tú puedes cazar, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que la gente sí podía comer, pero comía con menos variedad y muchas veces tenían deficiencias nutricionales evidentes. Además, la sedentarización conllevó a que como tú tenías comida, pues a lo mejor era más fácil tener familias más extensas. Entonces tú puedes alimentar a familias más extensas, pero había esa desnutrición y luego cosas que ya sabemos. Cuanta más gente hay, a la que hay una enfermedad, se transmite muy rápido. Además, esas personas vivían muy juntas con sus animales. Entonces empezaron las zoonosis. Y de hecho es algo que es una rama que se está estudiando mucho y es la identificación de zoonosis. Por ejemplo, sabemos que en la edad del bronce ya hay casos de brucelosis, que es una zoonosis, una enfermedad que viene de ingerir leche contaminada pues, de ovejas y de cabras. Eh, la tuberculosis es de una bacteria que tiene un origen bovino y se cree que es muy complicado establecer cuándo esa bacteria dejó de ser la bacteria de la tuberculosis bovina y pasó a ser de la tuberculosis humana. Es decir, que el neolítico nos conllevó un cambio del estilo de vida, un cambio de dieta. Fue beneficioso para muchas cosas porque yo creo que nos salvó de un cambio climático, pero nos provocó también problemas. Empiezan a ver de manera muchísimo más evidente eh, epidemias o enfermedades que hasta hace poco, por ejemplo, las caries. Las caries en cazadores-recolectores son anecdóticas y testimoniales. En la actualidad hay algunos grupos de cazadores-recolectores que tienen muchas caries, pero es porque les gusta mucho la miel. Y como la miel tiene mucho azúcar, pues eso les hace tener caries. Pero si no comen miel, no suelen tener casi caries. Pero Y antes tan- también les gustaba la miel, ¿no? ¿O no? Sí, también, sí, 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 Ah, sí, vale. sí, por eso. Lo que pasa es que no hay tantas caries entre los pues, neandertales, hay algunas, pero algún individuo tiene una caries, pero no es algo que digas, ¡guau, qué prevalencia más alta!, ¿no? En cambio, a partir del Neolítico sí que vemos que la caries aparece, tú estás estudiando una población y tienes un porcentaje de la población afectada por caries. Y no una caries, sino varias caries y como es una enfermedad progresiva, pues en los individuos adultos, caries avanzadas que provocan a su vez pues otros problemas, abscesos dentales, pérdidas dentales, etcétera. Y eso con el neolítico empieza a subir. No en todos los sitios, porque hay cereales que son más cariogénicos que otros. Por ejemplo, el arroz es un poquito menos y el trigo y la avena parece que son más. Esto a nivel, eso tiene que entenderse o no se tiene por qué aplicar en la actualidad,
que el estudio de la caries en la actualidad es muy complejo, pero en el pasado sí que se ven que a lo mejor poblaciones de China, que sus cereales eran el arroz, tenían menos caries que personas de otras zonas, Oriente Próximo, que tenían otro tipo de cereales. Entonces, sí, ahí sí que vemos cambios y son provocados por la dieta, cómo comían los cereales, la falta de higiene, claro. Qué interesante, pues a mí en la carrera me han dicho medio de broma, medio de verdad, que las caries son las enfermedades más frecuentes en el ser humano actualmente. Pues Sí. sobre la dieta, también quiero preguntarte una cosa que no quiero que se me pase y me vas a perdonar que nos traigamos como muchos millones de años atrás, que es sobre la carne, porque yo he leído alguna vez que que el inicio del consumo de la carne fue uno de los hechos que detonó el desarrollo del cerebro, así de un modo más importante, pero no sé hasta qué punto esto es verdad. Sí, es cierto. Y te voy a explicar por qué. Hay una hipótesis muy interesante bueno, que dos investigadores la propusieron en los años 90, Leslie Ayello y Mortimer Welle, que ellos hablaron de la hipótesis del tejido caro. El tejido caro, para que nos entendamos, es el cerebro. Nuestro cerebro, bueno, puede pesar 1,3 kilos aproximadamente, 1,5 kilos, pero es muy costoso porque el encéfalo y vamos a decir también los nervios nos cuestan el 20% de nuestro metabolismo basal. Es decir, para lo pequeño que es en comparación con nuestro cuerpo, el cerebro ingiere muchísima energía. Es decir, que tú necesitas alimentarlo bien. En evolución humana, ¿qué es lo que se ve? Pues que nuestros antepasados, los Australopithecus, tenían un cerebro que era entre 450, 500 centímetros cúbicos, aproximadamente un poquito más que un chimpancé macho, más o menos. Pero a partir del Homo habilis, que es nuestro primer representante, hubo un incremento del cerebro ya a 600 centímetros cúbicos, con Homo ergaster, Homo erectus subió a 900 y así de una manera, una progresión muy marcada. ¿Qué es lo que se vio en el registro fósil? Pues que coincide con la aparición de las primeras herramientas de piedra que están preparadas para poder carroñear y comer carne. Y no solamente la carne, sino los ligamentos, las vísceras, la médula ósea, que es un alimento muy interesante y muy nutritivo. La carne es un alimento que tiene una alta densidad nutricional. Con poco alimento tenemos muchos nutrientes muy buenos. Y muchas Entonces, proteínas. y Ujú. muchas proteínas, exactamente. Hierro, minerales, es decir, es un alimento muy bueno. Lo que se vio es que coincidía el inicio de que se aprovechaban de esos nuevos nutrientes que son la carne y los productos, pues repito, la médula ósea, que también es muy, muy, muy buena, con el incremento del cerebro. Entonces, ¿qué se propuso? Bueno, pues que esa hipótesis fue que al empezar a comer carne, ese, como la carne además se digiere mejor que los vegetales, recordemos que los herbívoros tienen un sistema digestivo muy complejo, muy grande y requieren muchas horas de digestión para poder sacar el contenido nutricional de los vegetales. Pues si tú empiezas a comer algo que cuesta menos de digerir, pues ya está. Esa energía que gasta un aparato digestivo herbívoro, cuando tú empiezas a comer carne, no necesita tanta energía el aparato digestivo, pues esa energía la chupó el cerebro. Y entonces, de hecho, nuestro aparato digestivo se parece más al de un carnívoro que al de un herbívoro. Y entonces esa es la hipótesis. Yo creo que es una hipótesis bastante acertada. Otra cosa es que yo cuando cuento esto entre mis alumnos, muchas veces pues hay alguna persona vegetariana, ¿no? Y digo, otra cosa es que nosotros en la actualidad podamos llevar una dieta omnívora, más carnívora o vegetariana. Pero para la evolución humana y sobre todo para el incremento del cerebro, parece que incluir carne en la dieta fue determinante. Ujú. Qué interesante. Hay otra pregunta que no quiero dejar de hacerte, que es sobre las abuelas. Quiero que nos hables de la teoría de las abuelas, porque es algo que yo he leído muchas veces, nunca he podido confirmar, pero que personalmente me gusta bastante la teoría.
Sí, sí, a mí también, ¿eh? Soy fan de la teoría de las abuelas. Pues esta teoría de las abuelas se estableció porque también durante nuestra evolución y también relacionado con el crecimiento de nuestro cerebro, se determinan los periodos de crecimiento. Entonces, y por una cosa actual, nosotros dentro de los primates, ahora se ha visto, recientemente se publicó un estudio que se ha visto que las chimpancés, algunas, también tienen menopausia. Pero hasta hace relativamente poco se pensaba que nosotros éramos los pocos primates que una vez terminaba nuestro ciclo reproductor, seguíamos vivos, bueno, seguíamos vivas en nuestro caso mucho tiempo. Biológicamente estamos destinados pues para procrear y que la especie siga, o sea, es así. En cambio, no tiene mucho sentido que nosotros, que las mujeres, pues a partir de los, vamos a poner 55 años, ya no seamos fértiles, pero sigamos viviendo hasta los 80, ¿no? Entonces, esto, si se ha llegado hasta aquí, es porque en el pasado, en algún momento, tuvo que haber algún beneficio evolutivo para esto. O sea, la evolución no hace cosas porque sí, ¿no? Vamos a decirlo así, sino que siempre nos lleva por su camino. Si algo se mantiene es porque es útil. Entonces aquí surgió la idea de las abuelas. Nosotros somos un género, una especie social. Vivimos en sociedad y necesitamos los unos de los otros. Vamos a imaginarnos unos Homo ergaster que vivían en África hace 1,5 millones de años, pues a ver, si tenían que estar pendientes de los niños, de los depredadores que había y protegerlos, es súper útil que haya unas mujeres que tienen toda la sabiduría de toda una vida, pero que no tengan que estar preocupadas de cuidar a su prole directamente, ¿no? Que puedan dar prestar ese apoyo al resto del grupo, ¿no? Entonces de ahí surgió esa idea. Y la verdad es que es interesante, se dice la hipótesis de la abuela, pero vamos, yo creo que podemos decir de los abuelos, ¿no? O sea, por una vez a mí me parece bien que se diga en femenino, porque bueno, esto es otro aspecto. Normalmente siempre prima más lo masculino, pero vamos, podría ser extensivo a los abuelos, pero en este caso biológicamente se explica por eso, porque es útil que una mujer que ya no es fértil siga viviendo 20 años más, ¿no? Entonces, más o menos esa es la hipótesis que se ha explicado. Y yo creo que es interesante y que, ¿por qué no? Sí, A mí me convence bastante. Vas a permitirme que te haga dos preguntas más. Es que contigo estaría hablando muchísimo tiempo. En relación a esta teoría de las abuelas, yo lo he relacionado un poco con, bueno, la voy a llamar la teoría de la homosexualidad, que no lo he leído en ningún sitio y me lo vale, acabo de inventar. Porque según los últimos datos, en España hay como un 17% de personas del colectivo LGTBI y pueden ser más o menos, esa no es la discusión. La cuestión es que son muchas, no es un 0,5% y siempre me he preguntado por qué. Porque es una realidad que parece que no va en pos de la procreación y todo esto. Entonces yo lo he relacionado un poco con la teoría de las abuelas, porque puede ser interesante crear algún tipo de, entre muchas comillas, excedente de personas para que puedan cuidar a las crías, ¿no? Em, ¿Sabes algo de esto? esto es complejo y polémico siempre que se habla de estas cosas, pero bueno, allá voy. Desde mi punto de desde mi punto de vista, debo decir que, claro, nosotros estudiamos los restos óseos, el esqueleto. Claro, identificar por un esqueleto si una persona tenía una orientación sexual u otra, de momento es algo que creo que no se puede hacer. Otra cuestión es, nosotros con los estudios osteológicos y con el ADN podemos identificar las personas que sean biológicamente de sexo femenino o biológicamente de sexo masculino. Otra cosa diferente es ya el género social que hubiera en el pasado y otra cosa es la orientación sexual que tuvieran. Claro, eso es muy complejo. Entonces, mm, referente a la homosexualidad, yo, desde el punto de vista de una persona que estudia esqueletos y dientes, te- no puedo decir nada, porque creo que esto es algo más social, cultural, personal.
Sí que es cierto que desde la genética actualmente se están haciendo estudios para intentar encontrar individuos, por ejemplo, que pudieran ser transgénero o que tuvieran pues cromosomas XXY, por ejemplo. Y entonces ahí sí que también es un- una disciplina o una temática compleja. Compleja, ¿por qué? Porque si me permites decirlo, como que se politiza o se trae mucho a la actualidad. Y claro, nosotros en la actualidad tenemos una sociedad como la que es, traspapelar o pensar que nuestros antepasados pudieran ser binarios, no binarios, fluidos o no fluidos, no lo sabemos. Entonces es complejo. Y Ujú. aquí es complejo al nivel de que hay auténticas discusiones. Discusiones en el sentido de, bueno, no sé si te suena, pero cada vez que alguien dice que las mujeres en la prehistoria cazaban, mm, hay una lluvia de críticas de hombres ofendidísimos porque nos atrevemos a decir que las mujeres cazaban cuando todo el mundo sabe que no. Tú das pruebas Bueno, para decir que las mujeres cazaban, pero ellas te dicen que no. O, por ejemplo, cuando se intenta hablar de mujeres que pudieran ser guerreras. Está la famosa vikinga Mujer de Birka, que esto lo explica súper bien Laia San José, que es una historiadora experta en temática, pues, de vikinga y tal, y cada vez que ella dice que hay evidencias de que hay una tumba con una mujer que era vikinga, bueno, las críticas son enormes, ¿no? Es como que desde una parte de la sociedad cuesta mucho aceptar que en el pasado o el pasado pudiera ser diferente. Pudiera haber 2 géneros, 3 géneros o homosexualidad. O sea, bueno, yo no le veo el problema, pero muchísima gente sí. Entonces, claro, desde la ciencia, yo creo que hay que ser muy prudentes y solamente aportar aquellos casos que tú lo puedas demostrar con pruebas. Pues he hecho un análisis genético y esta persona parece que tal. Claro, también hay cuestiones, pues eso, que son, estos son cuestiones complejas y ahí realmente es súper polémico. Yo, ujú, lo que me he encontrado, yo te diría que a nivel actual, solamente con unos huesos, yo no puedo saber la orientación sexual de alguien, no lo sé. entiendo. Y ya para ir terminando, Marina, la última pregunta. Me gustaría que lo orientásemos hacia dónde vamos, hacia dónde veis los paleontólogos que va la evolución actualmente del ser humano. Por ejemplo, con cosas como vamos a perder las muelas del juicio, que lo he escuchado alguna vez, o vamos a perder el meñique, por ejemplo. Sí, sí, sí. Claro, nosotros tenemos que pensar que nos da la sensación como que el Homo sapiens ya hemos terminado de evolucionar. No, somos una especie, somos unos animales y biológicamente siempre estamos cambiando. Lo que sucede es que hay que tener en cuenta que nosotros somos unos animales muy tecnológicos, muy culturales y que esto es lo que está incidiendo en nuestra evolución. Las muelas del juicio, pues las muelas del juicio hay estudios que dicen que cada vez hay más personas que ya no se les forman las muelas del juicio, que no están. Cosa buena porque dan muchos problemas. Entonces, si vamos a ir a evolucionar hacia no tener muelas del juicio, es porque no las necesitamos, porque no las utilizamos, si no masticamos. Si toda nuestra comida es ultraprocesada, es súper blandita y no masticamos, pues es normal que eso ya nos sirva y la evolución lo quite. El meñique del pie, claro, nosotros vamos todo el día con nuestros zapatos que no son nada ergonómicos y el meñique ahí pues sobra y molesta. Entonces, cada vez es algo más residual, más raro, más diferente, ¿no? Si te fijas, siempre son nuestro cuerpo está hecho por diferentes elementos encadenados similares, ¿no? Pues tenemos 5 dedos, los dientes tienen una serie pues, de 3 molares y tal, pues siempre desaparece el último, es siempre el más variable, el tercer molar, el dedo pequeño, etcétera. Y luego algo interesante es que hay estudios que dicen que nuestro cerebro se está haciendo pequeño, que Ujú. en vez de siempre durante la evolución hemos tendido a un cerebro grande y ahora resulta que nuestro cerebro se hace pequeño. Bueno, parece que esto es porque muchas de las cosas o los aspectos que haría nuestro cerebro ahora nos las hacen las máquinas.
Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo cuando era pequeña, que yo soy de la época que no había móviles, o sea, mis hijos flipan cuando cuando les dije de pequeños, no, no, yo crecí sin móviles, ¿no? En plan, pues yo me sabía un montón de números de teléfono, de mis abuelos, de mis tíos, de mis amigas. Ahora me sé dos. Pues que no utilizamos el cerebro, ¿por qué? Porque no nos hace falta, tenemos máquinas y tecnología que es lo que se llama que nos estamos volviendo un poco como extracorpóreos, ¿no? Transhumanos, que bueno, que hay, que nuestra mente está extendida hacia cosas extracorpóreas que son las que nos ayudan y quizá no necesitemos un cerebro grande, pero bueno, eso yo creo que nosotros no lo veremos porque evolutivamente necesitamos más tiempo, pero bueno, las personas que vengan detrás de nosotros, pues sí, ya lo verán y dirán, ay madre, la que han liado esos. Qué chulo. Pues muchísimas gracias, Marina. Vamos a dejarlo aquí. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Entiende tu salud, un podcast de salud y medicina creado por Gonzalo Vaquero Sanz.